Buenos días, continuamos con JavaScript y vamos a ver la sentencia if-else. La sentencia if-else es una sentencia que rompe la ejecución secuencial de instrucciones, que como hemos visto se van ejecutando una detrás de otra. Cuando llegamos a una sentencia if, lo que se hace es evaluar la condición lógica. La sentencia if empieza por la palabra reservada if, pues viene una condición lógica entre paréntesis, las condiciones lógicas siempre van entre paréntesis, que puede ser una expresión o una variable o un valor, y al ejecutarse, si el valor es true, se ejecuta este primer bloque y este segundo, el que está debajo aquí, no se ejecutaría, y si la evaluación es false, entonces ocurriría lo contrario. No se ejecutaría esta primera parte, el primer bloque, y se ejecutaría solo el bloque que viene detrás de la parte else. Por eso se llama una instrucción no secuencial. Es una instrucción de ejecución condicional de uno de los dos bloques. La sentencia if, además, puede no tener parte else, como tenemos aquí, en la cual solo hay un if. Entonces, en esta sentencia, las instrucciones que hay dentro del bloque, digamos, desde que tenemos este paréntesis cursivo hasta que tenemos el paréntesis cursivo de cierre, solo se ejecutarían si la condición lógica fuese true. Si fuese false, no se ejecutaría. Los bloques en JavaScript pueden ponerse, digamos, entre paréntesis cursivos cuando hay una sola sentencia, o pueden no utilizar los paréntesis cursivos. Estos paréntesis de aquí, en el caso de que el bloque tenga una sola sentencia, pueden omitirse y entonces tendríamos como sentencias equivalentes estas dos versiones de aquí, que tienen el if condición sentencia o if condición retorno de línea y sentencia, como tenemos en esta parte de abajo. Si el bloque tiene más de una instrucción, como ocurre en estos casos de aquí, entonces necesariamente el bloque hay que delimitarlo con paréntesis cursivos, porque si no solo ejecutará la primera instrucción. Vamos a ver un ejemplo que ilustra cómo funciona la sentencia if de una forma un poco más interactiva. Aquí tenemos una pequeña aplicación web que lo que hace es mostrarnos un número aleatorio en la pantalla y decirnos si este número es mayor que 0,5 o menor que 0,5. ¿Cómo generamos esta página web con esta semántica, con este modo de funcionamiento? Pues bueno, es una página web que está aquí, que tiene este título, que es este de aquí arriba, y después tiene un script. Ese script lo primero que hace es generar una variable que inicializamos con un número aleatorio. ¿Cómo lo inicializamos con un número aleatorio? Con el método random del paquete de funciones matemáticas que se denomina math y que tiene este nombre de aquí. Es como una pseudoclase que tiene expresiones y funciones de tipo matemático. El método random o función random lo que hace es generar un número aleatorio que está entre los valores 0 y 1. Por eso, si nosotros ejecutamos este método, lo que hace es introducirnos en la variable número un número aleatorio entre 0 y 1. Después, con esta sentencia if, con la condición lógica que tenemos aquí, comprobamos si ese número es mayor o menor que 0,5, porque como ponemos el menor o igual, si número es menor o igual que 0,5, nos dará true, y por lo tanto se ejecutará el primer bloque, que es esta instrucción de aquí, y si el número es mayor que 0,5 dará false, y se ejecutará el segundo bloque, que es esta instrucción de aquí. Aquí, aunque tenemos solo una línea en cada uno de los bloques, una sentencia, hemos puesto los paréntesis cursivos porque es buena práctica desde el punto de vista de programación y de documentación de programas el utilizarlos siempre, igual que es buena práctica el poner el punto y coma, como tenemos aquí, al final de cada sentencia y no poner retornos de carro solamente. Bueno, ¿qué hace el bloque que se ejecuta cuando la condición es true, es decir, cuando el número es menor que 0,5? Pues simplemente mostrar el número, que aquí se convierte en un string, y después añadirle, concatenando con él, el string, el literal de string, menor que 0,5. Si la condición es false, digamos, simplemente lo que hace es sacar por pantalla el número y concatenarle después, detrás, mayor que 0,5. ¿Qué es lo que ocurre en este caso de arriba? En esta ejecución, el número era mayor que 0,5, por eso se ha ejecutado esta sentencia de aquí, y el string que hemos enviado a pantalla es que el número este tan largo, que es el 5,2 algo, es mayor que 0,5, porque es mayor, lo hemos comprobado en la condición.
Vamos a ver un programa equivalente que, haciendo uso de una variable, utiliza una sentencia if que solo tiene la parte que se ejecuta si la condición se evalúa a true. Aquí, ¿qué hacemos? Pues la primera parte es igual, creamos la variable número, asignamos el número aleatorio y después creamos una variable str, otra variable nueva, a la que le asignamos el literal de string mayor que 0,5. Por lo tanto, si la condición no se cumple, es decir, si el número es mayor que 0,5, este bloque no se ejecutará. Pasaremos a ejecutar document.writeLine, número más str ahora, no ponemos el literal, sino ponemos la variable, pero la variable contiene mayor que 0,5. Por lo tanto, generaremos también el string, el valor que se ha generado, mayor que 0,5. Si el número que llegase es menor que 0,5, entonces se ejecutaría, digamos, esta sentencia aquí, la variable str cambiaría su valor y pasaría a contener el string mayor que 0,5 a contener el string menor que 0,5, y entonces al generar aquí el string compuesto generaríamos la variable es menor que 0,5. Con lo cual la semántica en funcionamiento de este script es exactamente igual que la anterior. Vamos a complicar un poco este programa para ver cómo podemos hacer scripts que sean algo más útiles. Entonces vamos a hacer un script que utilice una nueva función que no habíamos visto hasta ahora, que está predefinida en el lenguaje. Es una función de la familia alert, que tiene alert, confirm para pedir una confirmación y prompt para pedir un valor, para que introduzcamos un valor. Entonces, en vez de generar el número aleatoriamente, ahora en el siguiente programa, el número vamos a pedírselo al usuario para que lo introduzca a través de este cajetín, y cuando pulse awk, ese número estará disponible en una variable nuestra. Si aquí, en vez de pulsar awk, lo que pulsamos es el cancel, lo que nos devuelve es un false en vez de un número. Bueno, pues aquí lo único que hemos hecho es sustituir el math.random por el prompt. Con lo cual, en cuanto llegamos a esa sentencia, a esta sentencia de aquí, lo que hace es, el programa JavaScript saca esta ventana, pidiéndonos que introduzcamos un número. Nosotros aquí introducimos el 10, damos a awk y entonces el programa sigue ejecutándose y ese 10 se ha introducido en la variable número, este 10 que hemos introducido por aquí. Y el programa, una vez que hemos introducido y hemos dado a awk, sigue ejecutándose. Si en vez de awk, digamos, diésemos a cancel, se introduciría un false. Y si en vez de teclear algo dejamos el cajetín vacío, lo que se nos introduce es un cajetín vacío, que es el string vacío. Bueno, con ese número que hemos introducido tenemos exactamente lo mismo. Por eso, como hemos introducido un 10, aquí, digamos, la condición habrá sido falsa, se habrá ejecutado este bloque de aquí y nos sale 10 es mayor que 0,5. Si hubiésemos introducido un 0, pues 0 sería menor que 0,5, nos saldría aquí 0 menor que 0,5. Pero si introducimos algo que no es un número, XX, entonces ya las cosas empiezan a funcionar de forma rara. Porque, pues bueno, lo comparará, se evaluará a algo y dirá algo, pero dirá XX es mayor que 0,5 o menor, que no tiene ningún sentido. Por eso vamos a complicar un poco más el programa para tratar este caso de forma correcta. ¿Cómo lo tratamos de forma correcta? Pues añadiendo una nueva sentencia if anteriormente que utilice un método o una función predefinida en el lenguaje, isNaN, que significa is not a number, es decir, no es un número. Esta función lo que devuelve es true si lo que metemos ahí es un string que no se puede transformar en un número correctamente. Si metemos el string 7, nos dirá que sí es un número, por eso se puede transformar en el número 7. O si metemos el string 1.3, porque se puede transformar en el número 1,3. Pero si metemos XX, no se podrá transformar y nos dará un true. Por eso, aquí lo que hemos hecho es una secuencia de sentencias if-else encadenadas, que esto se utiliza mucho en JavaScript, en la cual tenemos un primer if, que es este de aquí, con una condición que es isNaN, el valor que hemos introducido, el número que se ha metido a través del cajetín con este desplegable de aquí. Entonces, si no es un número, si isNaN da true, entonces se ejecuta este bloque de aquí y nos dice el string que hemos metido no es un número. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hemos metido XX y nos dice XX no es un número, porque este método de aquí, esta función, lo detecta. Si esta función da false, es que lo que hemos metido es un 7 o un 10 o un 1,3, y entonces pasará aquí a la parte else
Y después de la parte else hemos metido una sentencia if then else donde no hemos puesto los paréntesis. Para poner paréntesis hemos puesto un paréntesis detrás de else y otro paréntesis al final, para delimitar esa sentencia. Como if es solo una sentencia, podemos omitir los paréntesis, esto se hace mucho, y así tenemos una serie de condiciones. If, else if, else if, else if, y al final acabamos con un solo else, o sin nada. Entonces, en este caso, tenemos exactamente la sentencia que habría después, porque lo que sí tenemos es ya un número, y entonces puede ser mayor o menor que 0,5, y según que sea mayor o menor, lo trataremos así o así, y entonces se nos generará la página correctamente. Bueno, y con esto acabamos y hemos ilustrado un poco mejor la sentencia if else. Muchas gracias.